Perfecto. Vamos a continuar entonces con algunas generalidades más de neuro. A ver. Fíjense que nosotros hace un rato estuvimos viendo sinapsis, ¿no es cierto? Vimos cómo una neurona se comunicaba con otras. Bueno, uno por ahí diría, bueno, la sinapsis de una neurona con otra es más fácil. En realidad, imagínense que son miles, millones de neuronas las que van a hacer sinapsis a lo largo de todo el sistema nervioso. Por lo tanto, las comunicaciones entre las neuronas van a formar diferentes circuitos neuronales. ¿tá? Y vamos a ver cuáles son, cuál es la forma en la que tienen las neuronas de hacer sinapsis. Vamos a ver, en general, 4 tipos de circuitos neuronales. Podemos tener circuitos divergentes, podemos tener circuitos convergentes, circuitos reverberantes y circuitos de poscarga paralela. Los más comunes son los circuitos divergentes y los convergentes. Fíjense que los circuitos divergentes ocurren cuando una neurona realiza sinapsis con varias neuronas. Fíjense, uno cuando mira los dibujos por ahí es más sencillo. Fíjense que esta neurona se dividió, acá es bastante simple el circuito divergente que dibujé. Una neurona se dividió el axón en 2 terminales sinápticos, los cuales hicieron sinapsis, fíjense, con 2 neuronas. Esas 2 neuronas a su vez también se dividen en varios terminales que hacen sinapsis con otras 2 neuronas y así sucesivamente. Fíjense cómo se va amplificando el impulso nervioso, se va amplificando la señal o se va distribuyendo hacia más puntos del sistema nervioso gracias a un circuito divergente. Así que vamos a decir que un circuito divergente ocurre cuando una neurona realiza sinapsis con varias neuronas. Las señales débiles, por ejemplo, que penetran en un grupo neuronal, van a excitar a una cantidad mucho mayor de las fibras nerviosas que lo abandonan. Fíjense, la señal comienza en una neurona y se empieza a amplificar o se empieza a distribuir hacia más puntos del sistema nervioso central. La función, como dice acá, es amplificar la señal, amplificar el impulso nervioso. Este tipo de circuito, por ejemplo, supongamos que si el paciente tiene dolor, cuando existe este tipo de circuitos, es más fácil localizar la ubicación del estímulo inicial. Se sabe de qué punto vino ese estímulo. Por ejemplo, la vía córtico-espinal, ya vamos a estudiar, es una vía descendente que se origina en la corteza cerebral y que se dirige hacia el sistema nervioso somático, hacia inervar a los músculos. Por ejemplo, dependiendo de qué músculo es el que tenga dolor o el que esté, por ejemplo, dañado, sabemos de dónde exactamente vino esa señal nerviosa. ¿tá? Gracias a que sabemos de dónde surgió la señal inicial, que es de la corteza cerebral. Eso sería entonces el circuito divergente. Si hablamos del circuito convergente, es al revés, cuando varias neuronas terminan haciendo sinapsis con una. ¿tá? Entonces, divergente, recuerden que es cuando el impulso se va dividiendo, se va amplificando. Convergente es cuando varias señales terminan desembocando en una. Como dice acá, ocurre cuando varias neuronas realizan sinapsis con una sola neurona. ¿tá? Algunos libros, por ejemplo, en vez de circuito divergente, dicen señales de una a muchas, o sea, de una neurona a muchas neuronas. En cambio acá, la señal sería de muchas a una, de muchas neuronas a una neurona. Un conjunto de señales procedentes de múltiples orígenes se reúnen para excitar a una neurona en concreto. En este tipo de circuito es más difícil localizar la ubicación del estímulo inicial, porque claramente vino de diferentes puntos del sistema nervioso. Por ejemplo, la sumación de múltiples señales provenientes de diferentes regiones del cuerpo. ¿Está? Un ejemplo que les puedo dar son las interneuronas de la médula espinal, que reciben señales de fibras nerviosas periféricas desde la corteza cerebral y desde otros segmentos de la médula espinal. Vamos a volver un poquito hacia atrás para ver este ejemplo. ¿Dónde está? Acá. Por ejemplo, yo acá les mostré en esta interneurona de la médula espinal un tipo de señal nerviosa que recibe, que es desde los músculos, por ejemplo, fibra sensitiva. Pero piensen que esta interneurona
también va a recibir señales que vienen desde la corteza cerebral, o sea, desde el sistema nervioso. Ya va a haber una segunda neurona que hace sinapsis en esta interneurona. Puede ser que también esta interneurona recoja información de neuronas de otros grupos musculares que también hacen sinapsis acá. Entonces, esta interneurona es un ejemplo de un circuito convergente, porque recibe señales de sistema nervioso periférico, recibe señales desde la corteza cerebral, recibe señales a lo mejor desde otros grupos neuronales que están en la misma altura. Esto nos va a pasar, por ejemplo, también cuando estudiamos dolor. Cuando nosotros estudiamos dolor, vamos a ver que a veces el paciente no puede localizar bien el dolor porque viene de varios receptores al mismo tiempo. Por ejemplo, hay interneuronas de la médula espinal o neuronas sensitivas que reciben estímulos, por ejemplo, desde la piel, pero a su vez al mismo tiempo reciben estímulos desde las vísceras. Así que cuando al paciente le duele algo, por ejemplo, le duele acá la piel a la altura del corazón, pero resulta que el problema está en el corazón, en la víscera. Así que el paciente no puede localizar específicamente dónde le duele, porque en una neurona a veces convergen múltiples estímulos. Así que cuando veamos dolor, van a ver que hay un tipo de dolor en donde el paciente no lo puede localizar bien, no sabe específicamente de dónde viene. Y tiene que ver entonces con estos circuitos convergentes. Entonces, si el circuito es divergente, es fácil localizar dónde se originó el estímulo. Por ejemplo, en la vía córtico-espinal, por ejemplo, sé que el impulso nervioso se originó acá, en el lóbulo frontal. ¿Ya? Ahora, si es un circuito convergente, en esa neurona donde llegó el estímulo no sabemos de dónde vino esa señal, porque vino de múltiples partes del cuerpo. A ver. Perfecto, esos son los dos tipos de circuitos más comunes, pero van a ver que el profe en la clase que él les dio de este tema habla también de circuitos reverberantes, menos comunes, pero bueno. El circuito reverberante u oscilatorio es un es un ejemplo de feedback positivo o de retroalimentación positiva. Porque vamos a mirar acá en el dibujo antes de ver la definición. Fíjense, esta neurona no solo, ¿ven? No solo hace sinapsis con las que siguen, ¿está? Así que hasta ahí el impulso nervioso va yendo de una neurona a otra. Bueno, puede ser que una de esas neuronas, fíjese, aparte de hacer sinapsis con la neurona siguiente, haga sinapsis con una colateral, y esa colateral a su vez haga sinapsis con las neuronas que anteriormente habíamos mencionado. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que permite este circuito reverberante u oscilatorio? Que a diferencia de lo que hemos estudiado en primera era, en donde vimos que un impulso nervioso se podía agotar, ¿recuerdan? Cuando vimos el factor de longitud o lambda, dijimos que el impulso nervioso puede ir hasta cierto punto, porque ahí se agota, ahí finaliza. Bueno, gracias a los circuitos reverberantes, impedimos que el impulso nervioso se agote. Y si impedimos que el impulso nervioso se agote, puede recorrer grandes distancias, gracias a estos circuitos reverberantes. Fíjense que esta colateral que vemos acá hace que se vuelva a estimular las neuronas anteriores y el circuito pueda seguir propagándose por las neuronas. ¿Tá? Entonces, fíjense, ahora que vemos la definición, vamos a ver que los circuitos reverberantes u oscilatorios, la función que tienen también es amplificar la señal, pero no como los circuitos divergentes, que era amplificar la señal hacia múltiples puntos del sistema nervioso. No. Acá cuando me refiero a amplificar la señal es que el impulso nervioso se amplifique localmente para perdurar más en el tiempo. ¿tá? Y eso le va a permitir recorrer grandes distancias. ¿tá? La retroalimentación que estamos viendo acá por esta colateral se encarga de reexcitar la entrada del mismo circuito. Por lo tanto, una vez estimulado el circuito, puede descargar repetidamente durante mucho tiempo. ¿tá? Fíjense que el estímulo, si no hubiéramos tenido esta colateral, este estímulo va a viajar hasta cierto punto nomás porque se va a agotar. Ahora, con esta colateral que yo les mostré acá, este estímulo va a volver a excitar a esta neurona y se va a volver a generar el impulso nervioso. ¿tá? Nunca se va a agotar. Esto es importante porque imagínense,
nosotros necesitamos que el impulso nervioso, por ejemplo, vaya desde mi dedo hasta la corteza cerebral. ¿Cómo podemos hacer eso sin que se termine un potencial de acción? Bueno, gracias a estos circuitos reverberantes. Un ejemplo de esto se observa en la corteza cerebral y me permite generar memoria a corto plazo. ¿Está? Nosotros al estudiar, por ejemplo, un tema nuevo, lo que estamos haciendo es activar estos circuitos y la información queda en forma de impulso nervioso en nuestra mente durante cierto tiempo. ¿Está? Y por último, vamos a estudiar el circuito de poscarga paralelo, que es un circuito similar al circuito convergente, en donde una única neurona presináptica establece conexiones con varias interneuronas. Cada una de esas neuronas luego se conecta con la misma neurona postsináptica, después de seguir caminos de diferente longitud. De esta manera, ya lo vamos a ver en el dibujo, de esta manera la neurona postsináptica puede emitir una sucesión rápida de respuestas como resultado de un único estímulo inicial. Esto se observa, por ejemplo, en la corteza cerebral, cuando realizamos actividades de precisión, como por ejemplo cálculos matemáticos, tenemos este circuito de postdescarga paralelo. Fíjense acá, en este ejemplo que les estoy mostrando. Tenemos primero una única neurona. Como ustedes ven acá, tenemos esta neurona que me va a excitar a esta, ¿no es cierto? ¿Está? Hasta ahí es una sinapsis como normal, podríamos decir. Pero, a su vez, esta principal neurona, fíjense que emite colaterales que estimula a neuronas que transmiten el impulso nervioso paralela a esta neurona principal y que también terminan estimulando a la neurona postsináptica. ¿Está? Así que esto es un circuito de postdescarga paralelo. No solo se transmite el impulso nervioso por la neurona principal, sino también por las neuronas colaterales a ella. Pero todas terminan descargando en el mismo punto. ¿Está? Así que, si nos ponemos a pensar, es este mismo circuito convergente, pero un poco más complejo. ¿Está? Terminamos en el mismo punto, pero a través de neuronas colaterales. Así que, viendo este dibujo, fíjense, dice, una única neurona presináptica establece conexiones con varias interneuronas que serían esas que dibujamos a nivel paralelo. Cada una de las cuales conectan con la misma neurona postsináptica, lo mismo que la neurona principal, que la neurona presináptica. Entonces, tanto la neurona presináptica como las interneuronas colaterales terminan en el mismo punto. Y esto me puede generar una sucesión de rápidas respuestas con un único estímulo inicial, ¿tá? Como cuando hacemos cálculos matemáticos, que cuanto más entrenemos, más rápido podemos realizar los cálculos, ¿tá? Gracias a estos circuitos. Si nosotros tuviéramos un circuito común, imagínense, solo esta neurona haciendo sinapsis con esta, tardaríamos más en realizar los cálculos matemáticos, por ejemplo. ¿Ah? ¿Por qué? Tardaríamos más en realizar esa respuesta que es al razonar. ¿Ah? En cambio, con el circuito de postdescarga lo podemos hacer más rápido. El mismo cálculo, pero más rápido. Obviamente, esto se logra con entrenamiento. La primera vez que lo aprendemos cuesta más, pero después lo realizamos más rápido. ¿Ah? Perfecto. Acuérdense, los circuitos neuronales más comunes son los divergentes y los convergentes. ¿Tá? Los reverberantes, recuerden que permiten que el impulso nervioso pueda perdurar durante más tiempo y propagarse a mayor distancia. Y el circuito de poscarga paralelo es un tipo de circuito convergente, pero que nos permite hacer actividades más complicadas como cálculos de precisión, cálculos matemáticos. Eso sería entonces en cuanto a, fíjense los diferentes tipos de circuitos y las formas en las que vimos que las neuronas se hacen sinapsis entre sí. ¿No? Ahora, estudiemos un poquito más acerca de la sinapsis química. Yo les dije que en la sinapsis química había liberación de neurotransmisores. ¿verdad? Así que vamos a estudiar un poquito dentro de la sinapsis química a esos neurotransmisores que tenemos que conocer. Van a ver que tanto en la clase que les dio el profe como lo que vamos a ver ahora, algo de neurotransmisores tienen que saber. ¿tá? No de todos, pero los principales, que son los que nosotros vamos a estudiar. Así que en cuanto a los neurotransmisores, recuerden lo que estudiamos en primer era,
y lo que estudiamos en endocrino. ¿Tá? Dijimos que la comunicación intercelular, ya sea por el sistema nervioso o el endocrino, puede ocurrir a través de 6 tipos de mediadores químicos, ¿se acuerdan? Teníamos neurotransmisores, hormonas endócrinas, hormonas neuroendócrinas, hormonas parácrinas, hormonas autócrinas y citoquinas. ¿Está? 6 tipos entonces de mediadores químicos. Obviamente, ya vimos neuronas endócrinas y neuroendócrinas en sistema endocrino. En digestivo vimos las parácrinas. Bueno, las autócrinas dijimos que era, el ejemplo era el de los tumores. Citoquinas hemos visto en diferentes temas, como también en leucocitos. Vamos a hablar un poco más de neurotransmisores. Les repito lo que ya estudiamos varias veces. ¿Qué características tiene un neurotransmisor? Primero, tiene que ser liberado por una neurona. ¿Está? La vía o canal que va a atravesar este neurotransmisor es el espacio sináptico, que dijimos que en una sinapsis química tiene entre 20 a 40 nanómetros de diámetro. Y finalmente, la célula blanco o diana, donde va a actuar el neurotransmisor y que tiene receptores para este neurotransmisor, puede ser otra neurona o puede ser una célula muscular, musculoesquelético, liso o cardíaco. ¿tá? Habíamos visto que podían ser los tres. Así que esto ya dijimos que era característica de un neurotransmisor, como para diferenciar de las hormonas endócrinas o neuroendócrinas. ¿Cómo vamos a clasificar a los neurotransmisores? Lo vamos a hacer de acuerdo a su estructura química. Por ejemplo, los neurotransmisores pueden ser ésteres de colina. Obviamente el ejemplo que tenemos acá es la acetilcolina, que ya la vamos a estudiar en sistema nervioso autónomo. Pueden ser que los neurotransmisores sean aminas biógenas. Aminas significa que se sintetizan a partir de un aminoácido. Por ejemplo, la noradrenalina, la dopamina y la histamina se sintetizan, por ejemplo, a partir de tirosina. La serotonina, por ejemplo, se sintetiza a partir de triptófano. ¿no? Pero siempre es a partir de un aminoácido. Pueden ser que los neurotransmisores sean aminoácidos, como por ejemplo el ácido gamma-aminobutírico, más conocido como GABA, el glutamato y la glicina. ¿tá? El GABA y el glutamato, por ejemplo, la noradrenalina, la dopamina, lo vamos a estudiar ahora, acetilcolina, son los más comunes. Y después algunos neurotransmisores pueden ser péptidos, a los cuales le vamos a llamar neuropéptidos. Recuerden que péptidos es porque tienen menos de 100 aminoácidos, como por ejemplo las endorfinas, las encefalinas y la sustancia P. Las endorfinas y encefalinas la vamos a estudiar en un tema que tiene que ver con dolor. El profe le gusta preguntar mucho, que es el sistema de analgesia del organismo. O sea, ¿cómo hace el cuerpo para no sentir dolor? Sin tomar fármacos, obviamente. ¿está? Así que eso lo vamos a ver ahí. Después, otros neurotransmisores que les nombro acá, ya los vamos a estudiar ahora. Algunas características en un oral le tienen que decir al profe. Eso es lo como siempre, acetilcolina y noradrenalina son los que más tienen que saber, porque lo estuvimos dando durante todo fisiología. ¿no? Así que, les armé un cuadrito de todos los neurotransmisores con la ubicación y con el mecanismo de acción que tienen que saber, por ejemplo. ¿no? Lo más importante, van a ver que esto, no en forma de cuadrito, pero esto el profe les contó en la clase que él les dio, ¿no? El video que les dejó de neuro. ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de la acetilcolina, o ACH, ¿dónde podemos encontrar liberación de este neurotransmisor? Obviamente, en primera era estudiamos en la placa neuromuscular. ¿no? El terminal sináptico de la alfa-motoneurona liberaba acetilcolina, la cual se unía a receptores nicotínicos en la fibra de músculo esquelético. ¿tá? Esto lo vamos a volver a estudiar en sistema nervioso somático, ahora en neuro. Por ejemplo, la acetilcolina también es liberada por neuronas preganglionares y postganglionares del sistema nervioso parasimpático. ¿tá? Esto lo tenemos que estudiar en sistema nervioso autónomo. ¿tá? Las neuronas preganglionares y postganglionares del sistema nervioso parasimpático y neuronas preganglionares del simpático. Así que no estamos acostumbrados a decir que el simpático libera acetilcolina, pero vamos a ver que es así. ¿tá? El simpático, una de sus neuronas libera acetilcolina, así que ya lo vamos a estudiar.
En el caso del sistema, acá en la luz dice sistema nervioso periférico, ¿está? Sistema nervioso periférico. Dentro del sistema nervioso periférico, las neuronas preganglionares y postganglionares del parasimpático y las neuronas preganglionares del simpático liberan acetilcolina, ¿está? Les adelanto, pero no se preocupen que ya lo vamos a estudiar. Las neuronas preganglionares del parasimpático y las del simpático, como ven ahí, liberan acetilcolina. La acetilcolina se une a receptores nicotínicos, en ese caso, en la neurona postganglionar. Y después, la neurona postganglionar del parasimpático libera acetilcolina, en la cual se une a receptores muscarínicos, por ejemplo, el músculo liso. Eso es lo que vamos a estudiar en la próxima clase, o en la próxima, creo que es una de las últimas. Si hablamos del sistema nervioso central, en los ganglios de la base y en la corteza cerebral tenemos liberación de acetilcolina, ¿está? Ahora, si ustedes me tuvieran que decir cuál es el principal neurotransmisor estimulador del sistema nervioso central, es el glutamato en realidad, es el principal. La acetilcolina es el principal neurotransmisor del sistema nervioso periférico en realidad, ¿tá? Se libera en el sistema nervioso central, pero el glutamato es más importante en el central, la acetilcolina es más importante en el periférico. ¿Qué mecanismos de acción puede tener la acetilcolina? Fíjense que puede actuar sobre receptores nicotínicos, que ya sabemos que son receptores de membrana de tipo ionotrópicos, o sea, son canales de sodio. Al entrar sodio a la célula, recuerden que esto produce estimulación, así que este mecanismo de acción es estimulador. Por otro lado, recuerden que la acetilcolina también se puede unir a receptores de tipo muscarínicos o M, que son metabolotrópicos. Y acuérdense que pueden ser asociados a proteína G, GS o GQ, y ahí generalmente son estimuladores, o pueden asociarse a proteína GI, y ahí serían inhibidores. Otro neurotransmisor que tenemos es la noradrenalina. Recuerden, ¿por qué no nombro a la adrenalina? Porque la adrenalina es una hormona endógena. No es liberada por nervios, es liberada por la médula suprarrenal. ¿Okay? Solo hablamos de la noradrenalina acá, que la podemos encontrar en el sistema nervioso autónomo, en las neuronas postganglionares del sistema nervioso simpático. Entonces, recordemos, tanto las neuronas preganglionares como postganglionares del parasimpático liberan acetilcolina. Las neuronas preganglionares del simpático liberan acetilcolina y las postganglionares del simpático liberan noradrenalina. Les voy adelantando, pero ya lo vamos a estudiar. Si hablamos del sistema nervioso simpático, del sistema nervioso central, la noradrenalina se libera en el locus coeruleus, o sea, en el área cenicienta, y en la corteza cerebral también. ¿Cuál podría ser el mecanismo de acción de la noradrenalina? Recuerden que se puede unir a receptores beta adrenérgicos, alfa 2 y alfa 1 adrenérgicos. Recuerden que los receptores alfa, o sea, todos son metabolotrópicos. Los alfa 1, acuérdense que son asociados a proteínas GQ, y esto generalmente produce estimulación. Pueden unirse a receptores alfa 2 adrenérgicos, que son asociados a proteínas GI, así que en este caso es un mecanismo inhibidor. O pueden unirse a receptores beta 1 o beta 2 adrenérgicos, que son asociados a proteínas GS. Generalmente esto produce estimulación. Así que estos mecanismos de acetilcolina y noradrenalina son los que más sabemos. Ya lo vamos a volver a estudiar ahora en el sistema nervioso autónomo. Pero bueno, sí o sí, eso le tienen que comentar al profe porque estudiamos todo el año. Ahora vamos a llegar a algunos neurotransmisores más, como por ejemplo el glutamato. Como les dije, el glutamato es el principal neurotransmisor estimulador de la corteza cerebral. Y fíjense que puede tener diferentes mecanismos de acción. Por ejemplo, puede unirse a receptores AMPA, que son de tipos ionotrópicos, que provocan la fractura de canales de sodio, o sea, son estimuladores, o sea, son similares a los receptores nicotínicos de acetilcolina. Pueden unirse a receptores NMDA, que también son ionotrópicos, también produce apertura de canales de sodio, así que si entra sodio a una célula va a producir despolarización, va a producir estimulación.
puede unirse también, por ejemplo, a receptores ACPD, que en este caso son metabolotrópicos y son asociados a proteínas GQ, así que también produce estimulación. Como les dije hace un rato, el glutamato siempre es estimulador. Es el principal neurotransmisor estimulador del sistema nervioso central. Si hablamos del principal neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso central, estaríamos hablando del GABA, o sea, del ácido gamma-aminobutírico, que en periférico no lo solemos encontrar. Fíjense que se encuentra en la médula espinal y en la corteza cerebral, no en el sistema nervioso periférico. Recuerden que el GABA se puede unir a receptores de GABA A y de GABA B, así que acetilcolina, noradrenalina y GABA hemos visto en primerera y es lo que más le podrían contar al profe. Después, si se acuerdan otro neurotransmisor más, como glutamato, como dopamina, le pueden comentar también. Acuérdense que el receptor de GABA dijimos que era ionotrópico, es un canal de cloro, así que imagínense, si entra cloro a una célula, va a hacer que el interior de la membrana de esa célula adquiera carga negativa, o sea que se hiperpolarice, que se inhiba. Así que genera inhibición por hiperpolarización, por entrada de cloro a la célula. Por otro lado tenemos el receptor de GABA B, que es metabolotrópico, y es un receptor asociado a proteína G, me inhibe a la adenilato ciclasa, así que también va a ser inhibidor. Ahora, podemos hablar de algunos neurotransmisores más, como por ejemplo la dopamina. La dopamina, por ejemplo, fíjense que se libera, es un neurotransmisor del sistema nervioso central, se libera en la sustancia negra, en la pars compacta, en el área ventral tegmental, en el núcleo accumbens, en la corteza prefrontal. Todo entonces en regiones encefálicas, no en médula espinal, sino en regiones del encéfalo inferior o en los hemisferios cerebrales, que era la corteza, la zona encefálica cortical. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la dopamina? Por ejemplo, tenemos que puede actuar en los receptores de 1 y de 5, o sea, receptores de dopamina tipo 1 y tipo 5, ambos son metabolotrópicos, fíjense, asociados a proteínas G, así que son estimuladores. Por ejemplo, puede actuar sobre receptores de 2, de 3 y de 4, que son metabolotrópicos, fíjense, asociados a proteína GI, así que puede ser inhibidor también la dopamina. Y por último, por ejemplo, tenemos a la serotonina o 5-hidroxitriptamina. Fíjense que se libera en el mesencéfalo, en el núcleo del RAFE y también en la médula espinal. Vamos a ver que la serotonina interviene también en el mecanismo de analgesia, para evitar el dolor. Así lo mismo que las encefalinas y las endorfinas, la serotonina también interviene en el mecanismo del dolor, perdón, de inhibición del dolor. Fíjense que la serotonina puede actuar en diferentes tipos de receptores. Por ejemplo, el de receptor B, recuerden que 5-HT significa 5-hidroxitriptamina, receptor de serotonina tipo 1 y tipo 5, que son metabolotrópicos, asociados a proteína GI, así que son inhibidores. Los receptores de serotonina tipo 2 son también metabolotrópicos, asociados a proteína GQ, así que son generalmente estimuladores. Los de serotonina tipo 3, por ejemplo, son ionotrópicos. Son estimuladores porque producen apertura de canales de sodio. Y los de tipo 4, 6 y 7 son metabolotrópicos asociados a proteína GS. Así que son generalmente estimuladores. Así que, por ejemplo, la acetilcolina, si tuviéramos que hablar de las funciones que va a tener, recuerden que va a provocar, por ejemplo, la contracción de músculo esquelético, puede provocar la contracción o relajación de músculo liso, si estamos hablando del sistema nervioso autónomo. Recuerden que la acetilcolina puede provocar la secreción de glándulas, puede intervenir a nivel de la contracción o relajación del músculo liso a nivel de los pulmones, a nivel de la vejiga, o sea,
Si le tuvieran que nombrar al profe funciones de la acetilcolina, ya vamos a ver que tiene un montón, provoca, lo vamos a ver de todas maneras, el sistema nervioso autónomo. La acetilcolina, por ejemplo, provoca la contracción del músculo esquelético, como les dije, provoca, por ejemplo, contracción del músculo liso de los bronquios, si estamos en pulmones, de la vejiga, si vamos a hablar de la micción, produce los movimientos intestinales, por ejemplo, si estamos en digestivo, la acetilcolina relaja el músculo liso de los vasos sanguíneos, o sea, provoca vasodilatación. Si estamos en glándulas, por ejemplo, la acetilcolina estimula la secreción de glándulas salivares, por ejemplo. O sea que, como neurotransmisor, tiene un montón de funciones. En el caso de la noradrenalina, por ejemplo, ya vamos a ver que puede provocar todo lo opuesto a la acetilcolina en algunos casos. La noradrenalina, por ejemplo, puede provocar vasoconstricción, o sea, contracción del músculo liso de vasos sanguíneos. Por ejemplo, puede provocar relajación del músculo liso de los bronquios. Por ejemplo, si hablamos de el aparato, no sé, aparato reproductor que habíamos estudiado hace poco, podría producir el orgasmo masculino o femenino. O sea, ya vamos a estudiar el sistema nervioso autónomo, que si le tuvieran que contar al profe funciones de la acetilcolina y la noradrenalina, pueden estar un montón de tiempo, simplemente acordándose funciones del simpático o parasimpático. Por ejemplo, si hablamos del glutamato en la corteza cerebral, recuerden que el glutamato permite el proceso de pensamiento, el proceso de la memoria. Si hablamos del GABA, recuerden que el GABA es producido, por ejemplo, por las neuronas inhibidoras de la médula espinal. ¿Para qué? Para inhibir a alfa-motoneuronas siempre que se necesite, por ejemplo. Si hablamos de la dopamina, ustedes hablan, piensen qué pasa si no hay dopamina, o si se afecta la dopamina. Aparece, ¿no es cierto?, por ejemplo, el Parkinson. Así que una de las funciones que podrían nombrar de la dopamina es que interviene en las vías extrapiramidales, para, o también en los ganglios de la base, para permitir la coordinación de movimientos, que justamente si se afecta la dopamina es donde aparece, por ejemplo, los temblores, donde el paciente ya no puede realizar movimientos bien específicos. La serotonina, por ejemplo, la vamos a ver, así que se van a acordar, interviene, por ejemplo, en el sistema de analgesia, para inhibir el dolor que siente una persona de manera natural, sin tomar fármacos, por ejemplo. Así que casi todos estos neurotransmisores que le vamos a contar al profe, los vamos a ver. Así que si él les pregunta funciones, nos vamos a acordar también de eso. Pero bueno, por las dudas, si les preguntan mecanismos de acción, ya los tienen algunos. Yo calculo que con que le explique bien acetilcolina, noradrenalina y GABA, que son los principales, está perfecto. A ver. Esperen que acá, en teoría, terminaba la clase, pero bueno. Como esta fue más clase, algunas cosas dimos de repaso. Por ahí las dimos un poquito más rapidito. A ver, ¿qué era lo que seguía? Esto también. Ya lo hemos estudiado en primera, así que lo podemos recordar ahora. ¿De qué manera ocurren los acontecimientos en una transmisión sináptica? Acuérdense que los neurotransmisores, la serie de acontecimientos que ocurría, acuérdense que era primero la síntesis del neurotransmisor, luego este neurotransmisor se almacenaba, cuando llegaba el estímulo necesario se liberaba hacia el espacio sináptico, interactuaba con el receptor y finalmente se inactivaba, para finalizar todo su mecanismo de acción. El ejemplo de todos estos pasos lo hemos visto con la acetilcolina, pero bueno, también ahora el sistema nervioso autónomo nos va a tocar estudiar. Acuérdense que yo ya les había adelantado, y acá lo volvemos a repetir, que en cuanto a la síntesis de neurotransmisor pueden ocurrir dos cosas. Que el neurotransmisor por completo se sintetice en el soma neuronal y luego se almacene en el terminal sináptico, en vesículas, o puede pasar que los sustratos del neurotransmisor se sinteticen en el soma. Y luego el neurotransmisor se sintetiza en el axoplasma, es decir, en el citoplasma del axón. Por ejemplo, el glutamato
es un neurotransmisor que ya se sintetiza en el soma. Luego se transporta por el citoesqueleto del axón, que recuerden que tenía microtúbulos, neurotúbulos y kinesina, ¿ah? Y se almacena en vesículas en el terminal. Por ejemplo, la acetilcolina, el GABA, la noradrenalina, en cambio, sus sustratos se sintetizan en el soma y finalmente la acetilcolina o el GABA se forman en el terminal sináptico y luego todo esto se almacena en vesículas, como vemos acá. Vesículas citoplasmáticas en el terminal sináptico. El mecanismo de transporte es transporte activo secundario de tipo contratransporte con protones. ¿Está? Ya lo vamos a ver con la acetilcolina en sistema nervioso autónomo, pero si quieren lo podemos repasar ahora. Ahora, si no tengo el dibujo ahí, si no lo hacemos, no me acuerdo. Creo que está el dibujo. Sí, está acá. Fíjense, acá, en este ejemplo, los pasos moleculares de la neurotransmisión, tenemos el sustrato que por medio de alguna enzima se sintetiza el neurotransmisor. Les pongo el ejemplo de la acetilcolina, que es lo más común. Recuerden que la acetil-CoA más la colina, por medio de la colina acetiltransferasa, por ejemplo, se formaba la acetilcolina. Vamos a ver después la síntesis de noradrenalina que ocurre a través del aminoácido tirosina, ¿tá? Y vamos a ver diferentes enzimas también. Después, en cuanto al almacenamiento, fíjense, acá les dibujé la vesícula, después este es el terminal. Fíjense que acá es donde se va a tener que almacenar el neurotransmisor. Para que se almacene el neurotransmisor, tenemos que hacer un contratransporte con protones. Fíjense que el protón va a salir de la vesícula y el neurotransmisor va a entrar. ¿Ah? De esa manera, el neurotransmisor queda almacenado. Esto va a pasar con casi todos los neurotransmisores. Recuerden que el neurotransmisor se va a almacenar hasta que llegue el estímulo necesario para que se produzca su liberación por exocitosis. Para que esto pase, recuerden lo que habíamos estudiado cuando vimos acetilcolina. Tiene que llegar un potencial de acción al terminal sináptico, es decir, una despolarización, lo cual me va a abrir canales de calcio dependientes de voltaje, ingresa calcio en terminal, y recuerden que ese calcio va a movilizar al citoesqueleto del axón para que se empujara las vesículas hacia la membrana y que la membrana de la vesícula se fusione con la membrana plasmática y el neurotransmisor se libere por exocitosis. Si el profe quiere más fino el tema, recuerden que le pueden dar el ejemplo de la acetilcolina. Es decir, fíjense que yo le dije que entraba calcio, pero ahí le podrían decir al profe, para ser más fino, que el calcio se une a la calmodulina, forma el complejo calcio-calmodulina. Recuerden que el complejo calcio-calmodulina me va a activar a una proteinquinasa dependiente de calcio-calmodulina, que es la proteinquinasa 2. La proteinquinasa 2, recuerden que fosforilaba a la sinapsina 1. Al fosforilarse la sinapsina 1, soltaba la vesícula con el neurotransmisor que estaba unida a filamentos de actina del axón. Ahí sí, la vesícula se acercaba a la membrana y había reconocimiento de proteínas. ¿Se acuerdan? Teníamos primero la formación del complejo SNARE, es decir, la sinaptobrevina que estaba en la membrana de la vesícula se reconocía con la sintaxina y la SNAP25. Eso era para que luego se produjo un segundo reconocimiento. ¿Se acuerdan que teníamos la sinaptotagbina, que se reconocía con la neuroexina, y el RBC1 con el RAP3? Si quieren ser más finos, lo pueden hacer. ¿Ah? Yo calculo que si le van a explicar eso de la acetilcolina al profe, lo pueden hacer más en placa neuromuscular. Pero si él les pide, casi todos los neurotransmisores se liberan así. ¿Tá? Ahí se produce entonces la fusión de ambas membranas, es decir, la exocitosis, y se libera el neurotransmisor. El ejemplo clásico, recuerden que es la acetilcolina, como les conté recién, como lo repasamos. Pero casi todos los neurotransmisores se liberan de esa manera, así que no va a haber ningún problema, ¿no? Si lo tienen que explicar, den el ejemplo de la acetilcolina y ya está. Una vez que el neurotransmisor entonces se libera por exocitosis,
va a atravesar el espacio sináptico, que recuerden que tiene de 20 a 40 nanómetros, y ahí se va a unir al receptor, que recuerden que es ionotrópico o metabolotrópico, que está ubicada en la membrana postsináptica. Recuerden que esa membrana postsináptica puede ser de otra neurona o puede ser de una fibra de músculo. Y acuérdense que el efecto que vamos a observar va a depender del tipo de receptor, ¿no? Por último, una vez que el neurotransmisor estuvo unido al receptor, yo les había contado en acetilcolina, pero pasa con todos los neurotransmisores. 1 o 2 minutos después que el neurotransmisor se había unido al receptor, va a perder afinidad por ese receptor y se va a soltar. ¿Qué va a pasar con ese neurotransmisor una vez que se libera del receptor? Puede difundir, esa es una de las opciones, es decir, sale del espacio sináptico y difunde hacia el extracelular, hacia los líquidos corporales y se diluye, ya no va a tener más función. Esto ocurre en muy bajo porcentaje. En segundo lugar, ocurre un mecanismo bastante común que es la recaptación, o sea, los terminales que liberaron, esto pasa con los terminales que liberan aminoácidos o aminas, ¿tá? Tienen transportadores para recaptar a las moléculas nuevamente hacia el terminal. Este es el mecanismo más común. Y después, otra de las cosas que puede ocurrir es inactivación por enzimas, en donde el neurotransmisor es degradado por una enzima que, recuerden, dijimos que está ubicada en el terminal, en el espacio sináptico. Recuerden, el espacio sináptico no solo tiene tejido conectivo formado por colágeno, sino también estas enzimas. Una vez que el neurotransmisor se degrada, los productos, digamos, de la degradación pueden ser recaptados para sintetizar más neurotransmisores. Eso puede pasar. Por ejemplo, la colina que se obtiene de la degradación de la acetilcolina se puede recaptar de vuelta para sintetizar más acetilcolina. Algunas de las enzimas que nosotros vamos a estudiar ahora en neuro son, por ejemplo, la acetilcolinesterasa, que degrada acetilcolina, y después vamos a estudiar la MAO y la COMT para noradrenalina. La MAO, recuerden que es la monoaminooxidasa, y la COMT es la catecol o metiltransferasa. Esas son las que vamos a estudiar ahora en neurología. Pero bueno, son ejemplos que ya podemos ir recordando. Fíjense que acá, de manera más simple, les muestro cómo se libera el neurotransmisor por exocitosis, gracias a la entrada de calcio al terminal. Después, fíjense que acá el neurotransmisor en el punto 4 se está uniendo al receptor, 1 o 2 minutos, y ahí ejerce su mecanismo de acción, y finalmente el neurotransmisor inactivo, o sea, puede difundir fuera del terminal, puede recaptarse o puede inactivarse por una enzima y luego recaptarse, que eso también puede ocurrir. Me parece que esto lo dimos ya en primera edad, pero bueno, sirve acá para la parte de neuro. Si ustedes le quieren dar al profe, le digo, bueno, dame un ejemplo de todo este mecanismo, explíquenle la acetilcolina como en primera edad, como repasamos hace un rato, y ahí está más que completo. Perfecto, entonces. Así que ya hablamos de células de la glía, que era el sostén de todo el tejido nervioso. Hablamos de neuronas, de cuáles eran sus partes, tipos de neuronas, cómo se comunicaban entre sí, tipos de circuitos neuronales. Hablamos de los neurotransmisores. Bueno, vamos a hablar ahora de toda la envoltura, digamos, que tiene el sistema nervioso central específicamente. Es decir, hablemos un poquito acerca de las meninges. En el caso de las meninges, yo les había nombrado algo cuando hablamos el otro día de la glándula pineal. Dijimos que la glándula pineal estaba recubierta por una de las meninges, que es la vía madre, por ejemplo, ¿no? Así que las meninges, vamos a decir que son las membranas del tejido conectivo que cubren a todo el sistema nervioso central, como para protección, ¿no? Así que le dan una protección blanda que complementa la estructura ósea, ¿no? Más que nada, podríamos decir que las estructuras óseas, como la calota craneal y la columna vertebral, me protegen del exterior, de los traumatismos externos que pueda sufrir el sistema nervioso central. Pero piensen que las meninges protegen de que el propio sistema nervioso central no se golpee contra el hueso de la calota y de la médula espinal. Básicamente,
para eso me va a servir esta protección que estamos nombrando. Recuerden que vamos a tener 3 meninges. De adentro hacia afuera tenemos la pía madre, que ya la habíamos nombrado en glándula pineal. Fíjense que la pía madre está formada por tejido conectivo laxo. Es una capa muy delgada y muy vascularizada, tiene mucha irrigación. Es la que está pegada básicamente al encéfalo y a la médula espinal, ¿no? Por encima de esa pía madre vamos a encontrar un espacio entre esta pía madre y la aracnoides, que es el espacio subaracnoide. Este espacio subaracnoide contiene el líquido cefalorraquídeo y amortigua los golpes, ¿tá? El líquido cefalorraquídeo sobre todo, que tenemos que hablar en un rato también de eso. Así que tenemos pía madre, espacio subaracnoide, después sigue la siguiente meninge, que es la aracnoides. Ahora vamos a ver un dibujito. La aracnoides y la dura madre, por ejemplo, ambas están formadas por tejido conectivo denso no modelado. Esta aracnoides es una capa vascular, también tiene irrigación, que está atravesada por vasos sanguíneos hacia la pía madre. Ahora vamos a ver el dibujo. Y junto con la pía madre se denominan leptomeninges. La pía madre y la aracnoides se denominan leptomeninges, por si llegan a encontrar ese término por ahí. Por encima de la aracnoide va a haber otro espacio que me separa de la dura madre, que es el espacio subdural. No es tan grande como el espacio aracnoide, o sea, es muy apenas hay ese espacio, y contiene también un poco de líquido cefalorraquídeo. Por encima de todos, y básicamente adherida a la parte ósea, es decir, a la calota craneal, o al interior de la columna vertebral, tenemos a la dura madre, que como les dije, está pegada a estas estructuras óseas. Así que antes de ver las funciones, fíjense acá, tenemos en color rojo, imagínense que es el tejido cerebral, o puede ser médula espinal, bien pegado al tejido, al encéfalo. Por ejemplo, en este caso tenemos la pía madre, que fíjense, cuando un vaso sanguíneo, como ven acá tenemos un vasito sanguíneo, ya vamos a ver la irrigación, cuando un vaso sanguíneo ingresa para irrigar al tejido encefálico, fíjense que va acompañado con un poco de pía madre, ¿tá? Acompaña el vaso sanguíneo que ingresa al tejido cerebral. Entre la pía madre y la segunda meninge, que es la aracnoide, fíjense que hay un espacio subaracnoide. Por el espacio subaracnoide, como pueden ver, transcurren los vasos sanguíneos que van a irrigar al encéfalo, y entre el vaso sanguíneo y las 2 meninges, que son la pía madre y la aracnoide, hay líquido cefalorraquídeo. O sea, todo por acá vamos a tener líquido cefalorraquídeo, que en un rato les cuento cómo se sintetiza, cómo se drena. Y después acá, fíjense que les dibujé como unos palitos en color verde. Con esos son tabiques, ¿tá? Tabiques de tejido conectivo, ¿tá? Que me unen a las 2 meninges y que también le dan como un cierto sostén para que esté el espacio aracnoide, que no desaparezca. Después, entre la aracnoides y la dura madre, acá está el hueso, imagínense la calota craneal, tenemos otro pequeño espacio que es el espacio subdural. Acá no hay vaso sanguíneo porque es muy pequeño, pero sí cierta cantidad de líquido cefalorraquídeo. Así que un dibujo bastante simple, fíjense cómo vemos todas las meninges, el tejido óseo de acá por fuera y el tejido cerebral por dentro. Si tenemos que decir cuáles son las funciones de las meninges, vamos a decir que una de sus funciones es el ataque químico. ¿A qué nos referimos con eso? Es como, las meninges son como un filtro, ¿tá? Básicamente impiden la entrada de sustancias o partículas extrañas para el sistema nervioso central, y eso me protege de infección. Hay veces que no lo puede hacer, por eso el paciente tiene meningitis, pero bueno, por lo menos intenta hacerlo. Y después, otra de las funciones de las meninges es la protección mecánica. Gracias al líquido cefalorraquídeo que hay entre las meninges, se amortiguan los golpes, se lubrica al tejido cerebral, se nutre a la mielina, que recubre al sistema nervioso central, o sea, es protección mecánica, y también podríamos decir tiene función como de nutrición. Ahora, fíjense que vimos que acá por el espacio subaracnoide vamos a tener arterias
que van a ingresar al tejido cerebral. Bueno, tenemos que hablar, y esta creo que es la parte más importante de generalidades de neuro. Tenemos que ver qué cantidad normal de sangre recibe todo el sistema nervioso central, a eso le vamos a llamar flujo sanguíneo cerebral, y cómo se regula, que acá está lo más importante, ¿no? ¿Cómo se regula el flujo sanguíneo cerebral? Fíjense que cuando vimos renal también, cómo se regula el flujo sanguíneo renal, también era un tema importante, ¿no? Así que este tema en neuro es casi siempre pregunta de examen, así que vamos a hablar un poquito más acerca del flujo sanguíneo cerebral. Yo creo que una vez les dije, cuando hablamos de isquemia del sistema nervioso central, respuesta isquémica del sistema nervioso central, recuerden que la respuesta isquémica es un mecanismo de regulación a corto plazo de la presión arterial. Ahí algo les conté de este tema, pero muy poquito. Así que ahora vamos a ahondar un poco más. Entonces, el FSC, o flujo sanguíneo cerebral, si tenemos que definir, vamos a decir que es el volumen de sangre que pasa por el encéfalo por minuto. En realidad está mal dicho, porque no es solo por el encéfalo, es por todo el sistema nervioso central por minuto. Pero bueno, si pasa por el encéfalo, también va a pasar por la médula espinal, ¿tá? ¿Cuál es el valor normal del flujo sanguíneo cerebral? Vamos a decir que es de 750 a 900 mililitros por minuto. O lo que es lo mismo, 50 a 65 mililitros por minuto cada 100 gramos de tejido cerebral. Es lo mismo. A ver. El tejido cerebral más o menos son 1200, 1500 gramos más o menos. Más o menos. Así que, espérenme 2 segundos. Sí, más o menos da esa cantidad, 900 mililitros más o menos. O sea, cada 100 gramos tenemos 50 mililitros, así que, no, para ver qué número me da. Entonces, 100 gramos tenemos 50 mililitros, en 1000 gramos más o menos, da, sí, 500. Eso da 1000. El encéfalo tiene más o menos 1200 gramos, más o menos. Así que da entre 750 y 900, da el cálculo. Así que es lo mismo. ¿Tá? Si le tienen que decir valor normal al profe, le pueden decir entre 750 a 900 mililitros por minuto, hasta 1 litro. ¿Tá? Es decir, el 15% del gasto cardíaco. Recuerden que el gasto cardíaco era el volumen de sangre que eyecta el corazón por minuto. Lo normal era 5000 mililitros por minuto. Así que de esos 5000 mililitros por minuto, el 15% va al encéfalo. Ahora, ese flujo sanguíneo cerebral no se va a distribuir de la misma manera en todo el sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque va a haber algunas partes del sistema nervioso que requieren más nutrición, que es donde están los somas neuronales. Ustedes recuerden, en histología, la región del sistema nervioso donde están los somas y las dendritas se ve más gris, ¿tá? Por eso le llamamos sustancia gris. Y donde están los axones, le llamamos sustancia blanca. Así que, por lo tanto, el 75% del flujo sanguíneo cerebral va a la sustancia gris que tiene los somas y las dendritas. En cambio, el 25% va a la sustancia blanca, que es donde tenemos los axones. Por ejemplo, si estamos en médula espinal, la sustancia gris está en el centro y la blanca está por fuera. Si estamos en el cerebro, en la corteza cerebral, por ejemplo, es gris y el centro es de color blanco. ¿Tá? Así que sustancia gris es periférica, sustancia blanca, por ejemplo, es más central. ¿Por qué el flujo sanguíneo cerebral va más a la sustancia gris? Porque ahí, como les dije, están los somas. Y acuérdense que los somas son la parte metabólica de la neurona, la que más oxígeno, la que más nutriente me va a consumir. En cuanto a la nutrición, en cuanto a cómo llega este flujo sanguíneo cerebral al encéfalo, recuerden que la irrigación va a llegar a través de las arterias carótidas internas y arterias vertebrales. Acuérdense que tanto las carótidas internas como las arterias vertebrales se van a encontrar, como les dibujé acá, o
mejor dibujado acá, en el espacio subaracnoides, ¿ven? Y después van a ingresar al tejido cerebral para irrigarlo, para dar los capilares, acompañado de una pequeña capa del pía madre, ¿verdad? Que ingresa al encéfalo también. Lo mismo acá, dibujé un poco más simple, pero es lo mismo. Así que las arterias carótidas internas y las arterias vertebrales se van a encontrar en el espacio subaracnoideo, van a formar el polígono de Willis, o sea, el círculo arterial cerebral, y luego va a ingresar al encéfalo acompañado de pía madre, ¿no? Fíjense que entre los vasos sanguíneos y la aracnoides y la vía madre, en el espacio subaracnoide, ahí va a circular líquido cefalorraquídeo. Lo mismo cuando ingresemos al tejido cerebral. Fíjense que entre el capilar sanguíneo, digamos, y la vía madre que va rodeando ese vaso sanguíneo, hay un espacio que se llama espacio perivascular. O sea que no es tejido cerebral pegado al vaso sanguíneo, hay como un leve espacio. No es necesario que sepan el polígono de Willis, lo que no le preguntó a nadie, pero bueno, anatómicamente de ahí venía la irrigación que iba al tejido cerebral. Ahora, lo más importante, ¿cómo vamos a regular la cantidad de flujo sanguíneo que va a llegar al encéfalo y a la médula espinal? Necesitamos saber cuáles son los factores que me pueden modificar o factores determinantes del flujo sanguíneo cerebral. Fíjense que vamos a tener tres. El más importante es el aumento de dióxido de carbono y por lo tanto aumento de protones. En segundo lugar, la disminución de oxígeno. Y en tercer lugar, los cambios de la presión arterial. ¿Sí? Aumento o disminución de la presión arterial. Ya van a ver que a esto le vamos a llamar presión de perfusión cerebral. ¿Sí? Y así lo llamó el profe en su clase. Pero bueno, ya vemos esto. Entonces, hablemos primero del aumento de dióxido de carbono y aumento de protones. ¿Por qué hablo de esos dos factores? Acuérdense que el dióxido de carbono, por medio de la reacción de la anhidrasa carbónica, se puede convertir en protón, ¿no es cierto? Así que, si aumenta el dióxido de carbono en la sangre arterial, que irriga el tejido cerebral, esto me aumenta el flujo sanguíneo cerebral. Y acá está lo más importante. El profe, una vez en un choice, si se fijan, está en las preguntas de neuro que yo les pasé, era un flujo, era en una pregunta de cardio, era un verdadero o falso, y decía, por ejemplo, si disminuye la presión arterial, ya vamos a ver esto enseguida, era un verdadero o falso y decía lo siguiente, si disminuye la presión arterial, el flujo sanguíneo aumenta, el flujo sanguíneo cerebral aumenta, si ustedes miran, está bien, pero decía hasta el doble, al cuádruple de lo normal decía. Entonces, si disminuye la presión arterial, el flujo sanguíneo cerebral aumenta al cuádruple, o aumenta 4 veces. Está bien, pero vamos a ver enseguida. Si baja la presión arterial, aumenta el flujo sanguíneo cerebral. Pero siempre tienen que recordar que el flujo sanguíneo cerebral solo puede aumentar hasta el doble de su valor normal. Más que eso no puede. O sea, si hasta 900 mililitros es el valor normal, hasta, imagínense, hasta 2000 mililitros, hasta 2 litros es lo máximo que puede aumentar. Más que eso no, porque si el flujo sanguíneo cerebral aumenta más del doble de lo normal, puede romper vasos sanguíneos y eso me va a generar un ACV, o sea, un accidente cerebrovascular o edema cerebral. Así que solamente hasta el doble de lo normal. Si lo normal es hasta 900, hasta 1800, de última hasta 2000 mililitros por minuto puede aumentar. Entonces, con cualquiera de las regulaciones que yo les voy a contar, el flujo sanguíneo cerebral, si aumenta, va a aumentar hasta el doble, nada más. ¿No? Más que eso no. Así que, recuerden, si yo digo aumento de dióxido de carbono, esto me aumenta el flujo sanguíneo cerebral hasta el doble. Por eso tenemos que recordar cuál es la cantidad de dióxido de carbono normal que yo tengo en sangre. Para eso podemos mirar la PACO2, o sea, la presión arterial de dióxido de carbono, que recordemos, su valor normal es de 35 a 45 milímetros de mercurio. O sea, pueden usar el mismo número que para ácido base. ¿No? Recuerden
que el aumento del dióxido de carbono por encima de 45 milímetros de mercurio se llama hipercapnia. Así que la hipercapnia me va a llevar a vasodilatación de los vasos sanguíneos cerebrales y aumenta el flujo sanguíneo cerebral. ¿Está? Esto es lo que les explico acá. Entonces, ¿cómo es el mecanismo específicamente? Si aumenta la presión arterial de dióxido de carbono, es decir, si tenemos una hipercapnia, ese dióxido de carbono, por medio de la reacción de la anhidrasa carbónica, se va a convertir en protón. Es decir, el dióxido de carbono se va a unir al agua y por medio de la anhidrasa carbónica se forma el ácido carbónico, el H2CO3. Luego, el ácido carbónico, por medio de la anhidrasa carbónica, se va a convertir en bicarbonato y protón. El protón, como va a estar muy aumentado ahora en la sangre arterial, me va a bajar el pH de la sangre, o sea, lo va a volver un poquito más ácido que lo habitual, y recuerden que esto me deprime al músculo liso de las arterias, lo cual provoca la vasodilatación, y al provocar vasodilatación, aumenta el flujo sanguíneo cerebral, pero hasta el doble. Si quieren, le pueden explicar al profe también lo siguiente, que lo hemos dado en cargo. El dióxido de carbono y el protón, ustedes recuerden que se pueden unir también al músculo liso de las arterias y provocar vasodilatación. Así que, o le explican que dióxido de carbono y protón me bajan un poquito el pH, y sabemos que esto me deprime un poquito a las células de músculo liso, por eso la vasodilatación, o me dicen que el protón y el dióxido de carbono se unen al músculo liso arterial y lo relajan. ¿Está? Así que eso es lo que provoca la vasodilatación y aumento del flujo sanguíneo cerebral. Y si el profe les pregunta por qué al hacer vasodilatación aumenta el flujo sanguíneo? Recuerden que pueden justificar con la ley de Poiseuille y la de Darcy. Todo el flujo sanguíneo, cada vez que justifiquen, en riñón podíamos hacer lo mismo. Recuerden, vasodilatación es aumento del radio. Recuerden que si aumenta el radio, según la ley de Poiseuille, disminuye la resistencia periférica total. ¿Ah? Y si disminuye la resistencia, según la ley de Darcy, aumenta el flujo sanguíneo. ¿Ah? Yo me parece que el profe después vuelve a pedir eso. Vamos a ver, presión de perfusión. Sí, acá tenemos. ¿Ah? Así que podemos repasarlo un poquito por las dudas, porque el profe lo dio en su clase también. Esperen que prendemos un ratito porque por ahí un tema de cardio que quizás no lo volvemos a repasar. Para renal hicimos lo mismo, hablamos siempre del Darcy, hablamos siempre de Ohm, así que bueno, a tenerlo en cuenta. Esperen que prendo un ratito, porque nos va a servir para toda la clase de flujo sanguíneo cerebral de hoy. ¿Ah? Entonces, recordemos. La ley de Poiseuille, acuérdense que la ley de Poiseuille me decía que la resistencia periférica total era igual a 8 veces la viscosidad de la sangre por la longitud del vaso sanguíneo, dividido pi, que no nos interesa, por radio elevado a la cuarta potencia. ¿Tá? Recuerden ustedes que el radio, que es lo que nosotros estamos estudiando, me afecta de manera inversamente proporcional a la resistencia periférica. Y recuerden, la resistencia periférica afecta de forma directa, inversamente proporcional al flujo sanguíneo. ¿Cómo era la ley de Darcy? La ley de Darcy me decía que gasto cardíaco, en realidad, acuérdense, flujo sanguíneo, eso quería decir Darcy, es igual a la presión arterial media menos la presión venosa central dividido la resistencia periférica total. Fíjense que resistencia periférica también modifica de manera inversamente proporcional al flujo sanguíneo. Que Darcy puso gasto cardíaco, recuerden que era flujo sanguíneo. Así que por lo tanto, recién yo les dije, el paciente hizo vasodilatación arterial por el exceso de dióxido de carbono. ¿Ah? Vamos a ver qué tanto, en un ratito. El
exceso de dióxido de carbono, que es lo que estudiamos recién, o exceso de protón, que es lo mismo, o la disminución de oxígeno, esto me provoca vasodilatación. Recuerden que vasodilatación es aumento del radio. Así que, si aumenta el radio de manera inversamente proporcional, disminuye la resistencia periférica total. Esto según la ley de Poisson. Le pueden decir eso al profe y va a quedar re contento, porque lo relacionan con cardio. Y si disminuye la resistencia periférica total, que es lo que vimos según la ley de Poisson, según la ley de Darcy, de manera inversamente proporcional, me aumenta el flujo sanguíneo. Bueno, apliquen eso a flujo sanguíneo cerebral y es lo que estamos justificando. ¿Tá? Así que le pueden decir así como yo les expliqué hace un ratito en el pizarrón, o me dicen, bueno, ¿y por qué? Le dice el profe. Le llegan a explicar estas dos leyes y él va a quedar re contento, porque es cardio también. Lo mismo para renal, fíjense que renal con cardio se relacionaba mucho. Siempre que hablemos de irrigación, de gasto cardíaco, en cualquier tema que estemos estudiando, podemos hablar de estas leyes, ¿tá? Y va a estar perfecto. Así que fíjense que siempre se respeta eso en las explicaciones que yo les estoy dando. ¿Tá? Está bueno, que son temas que por ahí ya los conocemos. ¿Tá? Entonces, ahora, repasando esas leyes, fíjense que mi explicación tiene mucho más lógica. Vuelvo a repetir lo que vimos recién. Fíjense, al aumentar el dióxido de carbono en sangre arterial, es decir, al haber una hipercamia, esto va a hacer que este exceso de protones que se formó por la reacción de la anhidrasa carbónica me baje el pH de la sangre un poco, lo cual me deprime al músculo liso arterial, me provoca una vasodilatación cerebral, ¿ya? Vasodilatación en las arterias cerebrales, lo cual, según la ley de Poisson, al hacer vasodilatación o aumento del radio, disminuye las resistencias periféricas en el cerebro, obviamente. Y, según la ley de Darcy, me aumenta el flujo sanguíneo cerebral. Acuérdense que esto va a ocurrir hasta el doble de lo normal nada más. De 750 a 900 mililitros por minuto, lo máximo que puede aumentar el flujo sanguíneo cerebral es hasta máximo el doble, o sea, 1800 mililitros por minuto. Hasta 2 litros se considera que puede ser, ¿no? Si no le quieren decir que el pH deprime al músculo liso arterial, recuerden que el dióxido de carbono y el protón se unen al músculo liso arterial y lo relajan, lo deprimen, es lo mismo. No solo el dióxido de carbono me puede provocar esta vasodilatación cerebral. Otras sustancias que disminuyen el pH de la sangre arterial también pueden provocar este mismo efecto, que es vasodilatación cerebral y aumento del flujo sanguíneo cerebral. Como por ejemplo, el ácido láctico, el ácido acetilsalicílico, un exceso obviamente, es decir, la aspirina, el exceso de cuerpos cetónicos en sangre, el ácido pirúvico. Por eso, repasemos. Cuando nosotros estudiamos acidosis metabólica, yo les dije que la acidosis metabólica provoca vasodilatación. Por eso el paciente tenía eritrosis, ¿se acuerdan? Si había vasodilatación a nivel de piel, la piel se volvía roja, por ejemplo. Bueno, fíjense que también puede haber vasodilatación a nivel cerebral. ¿Ah? También. ¿Cuál es la utilidad de que aumente el flujo sanguíneo cerebral cuando hay exceso de protones? Bueno, evita que el exceso de protones deprima mucho a las neuronas del sistema nervioso central y que se mantenga una actividad neuronal normal y constante. Es decir, ¿por qué aumenta el flujo sanguíneo? Así lava, digamos, o desplaza todo el protón que hay ahí, todo el dióxido de carbono lo mueve y lleva oxígeno, que es lo que necesita la neurona. Si aumenta el dióxido de carbono en sangre arterial, en las arterias cerebrales, va a disminuir oxígeno, así que esto va de la mano. ¿Ah? Otro de los factores que me puede modificar el flujo sanguíneo cerebral es la disminución de oxígeno en sangre. ¿Ah? ¿Por qué la disminución de oxígeno me va a aumentar el flujo sanguíneo cerebral? Como les dije, necesitamos que las neuronas tengan un buen metabolismo, una buena cantidad de oxígeno. Así que para esto tenemos que saber que el consumo de oxígeno del tejido cerebral es de 3,3 a 3,7 mililitros por minuto de oxígeno
cada 100 gramos de tejido cerebral. ¿Tá? En los libros aparece 3,5 más menos 2. ¿Bien? O sea, más menos 0,2. O sea, de 3,5, 0,2 para abajo y 0,2 para arriba. Por eso les puse este número. ¿Tá? Así que 100 gramos de tejido cerebral consumen 3,3 a 3,7 mililitros de oxígeno por minuto. Y necesitamos mantener esa cantidad de oxígeno en las neuronas para que no mueran, ¿no es cierto? Para que no se depriman. Para eso, la presión arterial de oxígeno, o sea, la presión de oxígeno en la sangre arterial, debe ser de 90 a 100 milímetros de mercurio. ¿Está? ¿Para qué? Para mantener la presión de oxígeno del tejido cerebral, que es entre 35 a 40 milímetros de mercurio. ¿Está? Si la presión de oxígeno del tejido cerebral desciende por debajo de 30 milímetros de mercurio, aumenta el flujo sanguíneo cerebral para tratar de aumentar esta cantidad de oxígeno, ¿no es cierto? Ahora, si la presión de oxígeno del tejido cerebral desciende por debajo de 20 milímetros de mercurio, el paciente entra en coma, o sea, pierde la conciencia. Por eso es importante que no baje tanto el oxígeno, para mantener, obviamente, las neuronas activadas y que el paciente no entre en coma. ¿Cuál va a ser este mecanismo? Recuerden, si disminuye la presión arterial de oxígeno, o sea, si hay hipoxemia, esto va a generar hipoxia también del músculo liso arterial. Si el músculo liso de las arterias cerebrales tiene poco oxígeno, se relaja. Es decir, ocurre una vasodilatación cerebral. Recuerden, la vasodilatación cerebral, o sea, el aumento del radio de las arterias cerebrales, me disminuye las resistencias de las arterias cerebrales. ¿Ah? Y por lo tanto, según la ley de Darcy, aumenta el flujo sanguíneo cerebral, pero solo hasta el doble de lo normal. ¿Ah? Comparado con el primer factor, que es el aumento de dióxido de carbono y protón, la disminución de oxígeno no me afecta tanto el flujo sanguíneo cerebral comparado con dióxido de carbono y protón. Por eso, si tienen que elegir la más correcta, una hipercapnia afecta más, me aumenta más el flujo sanguíneo cerebral que una hipoxemia. Primero hipercapnia, segundo hipoxemia. El tercer factor que yo les nombré, que me va a afectar al flujo sanguíneo cerebral, son los cambios de presión arterial. El profe esto en clase, en la clase que él les dejó, lo llamó autorregulación del flujo sanguíneo cerebral, que es lo que estamos por estudiar en un ratito. Son algunos nombres que él dio en clase. Pero es lo mismo que estoy por explicar acá, lo voy a explicar enseguida con otros nombres y es lo mismo. Entonces, el flujo sanguíneo cerebral va a estar muy bien autorregulado, con gran precisión, dentro de unos rangos de presión arterial media de 60 a 140 milímetros de mercurio. Puede ser hasta 160 o 180 milímetros de mercurio si el paciente es hipertenso crónico. Fíjense, si lo piensan, es un rango muy parecido a cuando estudiamos los varoreceptores, ¿se acuerdan? Los varoreceptores también tienen un rango de estimulación, ¿tá? Los varoreceptores de carótida y de aorta. Bueno, el músculo liso de las arterias cerebrales también tiene un rango de presión arterial que puede soportar para regular el flujo sanguíneo cerebral. Por debajo o por encima de ese rango ya no funciona la autorregulación, y eso es lo que dice acá. ¿Tá? Entonces ya les cuento esto. Todavía no lo miren a esto porque se van a confundir. ¿Tá? Entonces, lo normal, si estoy dentro del rango, vuelvo a repetir, si yo estoy en el rango entre 60 y 140 milímetros de mercurio de PAM, siempre que aumente la presión arterial, pero dentro de este rango, piensen, la PAM, lo normal es 93. Bueno, vamos a suponer que la PAM aumenta por encima de 93 milímetros de mercurio. Hasta 140 puede aumentar la PAM y va a ocurrir lo que les voy a contar a continuación. Entonces, la PAM normal es de 93 milímetros de mercurio, o si se acuerdan, el rango de 75 a 105 milímetros de mercurio. Bueno, supongamos que la PAM aumenta por encima de 93. Esto me va a aumentar el flujo sanguíneo cerebral. O sea, recuerden que la presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre que choca contra la pared de las arterias.
Si yo estoy diciendo que está aumentada la PAM, significa que la sangre tiene más fuerza y por lo tanto va a llegar más sangre al cerebro. Aumenta el flujo sanguíneo cerebral. Esta sangre chocando con tanta fuerza sobre el músculo liso arterial lo estira. ¿Está? Esto va a provocar que se abran canales de calcio dependientes de voltaje en el músculo liso arterial. Entra calcio al músculo y el músculo se contrae. ¿Está? O sea, se produce una vasoconstricción cerebral. Piensen, ¿dónde hemos visto este tema en otro lado? Lo hemos estudiado en renal. Esto era la autorregulación, el reflejo miógeno, ¿se acuerdan? Bueno, esto es un reflejo miógeno. ¿Ah? Cuando aumenta la presión arterial de manera brusca, ¿no es cierto? Así que esto es un reflejo miógeno. Lo hemos estudiado en renal y me permitía regular el flujo sanguíneo renal justamente para que no aumente tanto. Si aumentaba mucho la presión arterial, bueno, acá también. Si aumenta mucho la PAM, me permite bajar el flujo sanguíneo cerebral, por lo menos que se normalice, que no esté tan alto como estaba acá al principio. ¿Está? Así que bueno, interesante. Ahora, fíjense que les puse acá, y no quiero que se confundan. Si la presión arterial media está por debajo de 60, o sea, no dentro del rango, no me va a aumentar, perdón, si la presión, vuelvo a repetir, ven que acá, si aumenta la presión arterial media, pero hasta 140 milímetros de mercurio, disminuye el flujo sanguíneo cerebral. Ahora, si la presión arterial, miren, aumenta demasiado, por encima de 140, ya no hay autorregulación. Y fíjense, aumenta el flujo sanguíneo cerebral. Por eso les digo, tenemos un rango. ¿Ah? No se vayan a confundir con lo que escribí acá. ¿Ah? Si la PAM, que es de 93, aumenta, puede aumentar hasta 140 y va a pasar esto que les conté recién. Al aumentar la PAM, reflejo miógeno, lo cual me disminuye el flujo sanguíneo cerebral que estaba alto. Ahora, si la PAM del paciente es 150, 160, 200, y ya no va a haber este reflejo miógeno, y aumenta el flujo sanguíneo cerebral, y eso sabemos que me puede llevar a edema cerebral, me puede llevar a ACV, se va a romper el vaso sanguíneo. ¿Tá? Así que, si la PAM está por encima de 140, ya no funciona la autorregulación, y fíjense cómo el flujo sanguíneo cerebral va a seguir alto, no se va a poder autorregular. Pueden relacionar esto que les dije, como les dije recién, la vasoconstricción cerebral es reflejo miógeno. Ahora, relaciónenlo con la ley de Darcy y de Poiseuille también. Al hacer vasoconstricción cerebral, es decir, al disminuir el radio de las arterias cerebrales, según la ley de Poiseuille, aumenta la resistencia de las arterias cerebrales. Y por lo tanto, según la ley de Darcy, disminuye el flujo sanguíneo cerebral. Esto es para mantener una buena perfusión, una perfusión normal del cerebro, y que para que no se altere la función de las neuronas. Ahora, si la PAM se sale de rango, se aumenta por encima de 140, ya no va a funcionar este mecanismo y el flujo sanguíneo va a seguir alto. Vamos para el otro lado. ¿Qué pasa si disminuye la presión arterial? Si la presión arterial disminuye, recuerden, la PAM es de 93. Si la PAM desciende por debajo de 93 milímetros de mercurio hasta 60, hasta ahí, va a ocurrir este mecanismo que es, si disminuye la PAM, disminuye el flujo sanguíneo cerebral, es decir, ya no va a haber tanta sangre chocando contra la pared de las arterias cerebrales, por lo tanto, las arterias cerebrales no se van a distender tanto, no se van a abrir tantos canales de calcio dependientes de voltaje, no va a entrar tanto calcio al músculo liso, y por lo tanto no va a haber vasoconstricción cerebral. Por el contrario, el músculo liso de las arterias cerebrales se va a relajar. Si el músculo liso se relaja, estamos hablando de vasodilatación cerebral o aumento del radio de las arterias cerebrales, lo cual, mediante la ley de Poiseuille, al aumentar el radio, me disminuyen las resistencias de las arterias cerebrales, y según la ley de Darcy, aumenta el flujo sanguíneo cerebral. Fíjense, el flujo sanguíneo cerebral estaba bajo y yo lo aumenté para que se normalice. Entonces, de esta manera, siempre que la presión arterial baje o suba